La noticia urgente esta madrugada: hay bombardeos inusuales contra hombres de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, que es uno de los grandes jefes de las disidencias de las FARC, tal vez el mayor de los desmovilizados, de los que incumplió el acuerdo del 2016, de los que volvió a la guerra. La operación, ordenada anoche por el presidente Gustavo Petro, la dirigen soldados especiales de las fuerzas militares, participan hombres de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea. Empezó hace 24 horas, se ha intensificado desde anoche en una zona selvática que queda a 300 kilómetros de San José del Guaviare, y el blanco de la operación sería un tal Pescado, que es el jefe de finanzas de Iván Mordisco. Este Pescado es el alias de un señor que tiene a su mando 10 disidentes de las FARC, y hay aparentemente un número de bajas muy grande, una noticia en desarrollo. Un bombardeo autorizado por el presidente Petro, inusual, que ha dado la orden públicamente. Después del bombardeo empezaron los combates en tierra, por eso no han podido entrar a lo que llaman técnicamente la extracción de los cuerpos. A las 4 de la tarde será la declaración oficial del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que está dirigiendo personalmente esta operación. No son muchos los bombardeos autorizados por el presidente Petro durante su gobierno. Anoche públicamente da la orden de atacar un campamento de Iván Mordisco que queda en el departamento del Guaviare, en donde hay un número considerable de muertos. No se sabe por qué no han logrado entrar a la zona, porque hay combates en este momento entre los blancos de este grupo de terroristas de las FARC. Está un tal Pescado, que es uno de los hombres más importantes al frente de este grupo. Bombardeo que está en desarrollo. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Orden que dio el presidente Gustavo Petro a las 7:52 de la noche, respondiéndole un trino al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien confirmó que desde la madrugada del lunes se habían tenido algunos enfrentamientos junto con las fuerzas militares y la Policía Nacional en este punto del departamento del Guaviare. Lo que se ha confirmado con las fuentes de la Casa de Nariño es que hasta ahora son intensos los bombardeos contra varios campamentos y redes de abastecimiento de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Guaviare. De momento, Néstor, se habla al menos de 10 disidentes dado de baja. Entre ellos estaría alias Pescado, quien es cabecilla de las finanzas de la estructura décima que opera entre Guaviare y Vaupés y en el norte del Amazonas, y en el mismo área donde se mueve Néstor Gregorio Vera Fernández, quien es conocido con el alias de Iván Mordisco y quien además es buscado por los delitos de terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico. Néstor, el gobierno nacional, además recordemos, o como lo mencionó el general en retiro Pedro Sánchez, ministro de Defensa, ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que conduzca con su ubicación, pues alias Iván Mordisco es uno de los objetivos de mayor valor para las fuerzas militares. Los bombardeos son inusuales específicamente en este gobierno porque, por instrucción del propio presidente Gustavo Petro, los ataques de precisión son con apoyo aéreo y deben además cumplir con los principios del derecho internacional humanitario y por respeto por los derechos humanos, como lo ha mencionado el presidente en varias ocasiones, y eso incluye que no pueda haber menores de edad expuestos en las zonas de operación. De momento, Néstor, se espera que el Ministerio de Defensa entregue un reporte actualizado de este operativo sobre las 4 de la tarde, después de haberse completado por lo menos las 24 horas después del operativo, ya que fue necesario reforzar la presencia de las tropas para el control de la zona y la recuperación de los cuerpos de por lo menos 10 disidentes abatidos. Cabe recordar que es una operación de los soldados especiales de las fuerzas militares, en las que participa también la Fuerza Aérea y la Policía, y la operación empezó hace 24 horas en una zona selvática por lo menos a 300 kilómetros de San José del Guaviare, y del blanco de esta operación es alias Pescado, como le mencionaba hace un momento, y además, Néstor, un dato importante que por lo menos tiene bajo su mando a por lo menos 100 disidentes de las FARC. Gracias, Nicolás. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. También hay respuesta de Estados Unidos descalificando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero por el otro lado diciendo que no es cierta la intención, o eso parece el desmentido del subsecretario Landau en el Departamento de Estado en Washington. La situación con Estados Unidos, la crisis de hace 24 horas, parece haber bajado de volumen porque Colombia decidió finalmente no retirar al embajador Daniel García Peña, no traerlo a Bogotá en forma de llamado a consultas, sino presentar una nota verbal de protesta. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y deja claro el subsecretario de Estado Landau el poco aprecio que le tienen al presidente Gustavo Petro aquí en Washington, pero no al punto de revelar un plan o una doctrina cuyo objetivo final sea meterlo preso.
Al menos eso se intuye de las palabras del subsecretario. Es cierto, no se refiere a fondo a la fotografía que apareció en el despacho Oval en manos del jefe de gabinete adjunto de Trump, donde se veía al mandatario colombiano con overol naranja junto a Nicolás Maduro, ambos como presos. Una imagen que fue generada con inteligencia artificial. Pero sí le preguntaron si entonces esos 5 pasos que aparecían en el documento y la llamada doctrina Trump es algo que busca el gobierno, y si el objetivo final es ver al presidente Petro así, como un preso. Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región. Pero mira, en general lo que yo podría decir es que nosotros, el presidente Trump ha dicho, no podríamos estar continuando en la misma onda de siempre, viendo al narcotráfico solamente como una cuestión, pues, de judicial. Que nuestro país... Se refería el subsecretario sobre los reportes de prensa, el papel de la doctrina Trump y Gustavo Petro finalmente vestido como un presidiario, y luego hacía referencia a la nueva política antinarcóticos o política de guerra contra las drogas del presidente de los Estados Unidos, que se ha visto traducida en los bombardeos de embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico. Esto lo decía durante una conversación con medios de comunicación ayer. No es la primera vez que se refiere a Colombia ni al presidente Gustavo Petro. Ya en el pasado el Departamento de Estado ha dejado claro que la política de Estados Unidos no es afectar la relación con Colombia, sino que han optado por medidas individuales contra el mandatario colombiano, al que recordemos lo desertificaron, le quitaron la visa y lo incluyeron en la lista Clinton. Landau describe a nuestro presidente de la siguiente manera. Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es, y realmente es muy penoso, porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano. Pero cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en la retórica del pasado, y una retórica ya muy cansada, y una retórica que hemos visto que siempre lleva pues a la miseria y en vez de llevar a la prosperidad. Bueno, es muy triste que hayan personajes todavía que quieren seguir ese rumbo, pero Estados Unidos pues tiene es muy el mensaje del subsecretario de Estado Christopher Landau. La Casa Blanca, por lo pronto, consultamos sobre el hecho de haber publicado y tenerla subida en la página web durante semanas esa fotografía donde se veía ese papel de la doctrina Trump, en el que aparece el presidente colombiano como si hubiera sido encarcelado, y también el hecho de que lo hubieran retirado tras la serie de reportes del fin de semana. Hasta este momento la Casa Blanca no se pronuncia frente a la publicación de esa foto y su posterior retiro, Néstor.